Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Xiaomi Mi TV P1, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un modelo del 2021, pero aún en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, todavía se comercializa y algunas personas me preguntan si aún vale la pena para este 2023 y para futuros años. En general te diría que sí, vale la pena. Es un televisor que tiene una calidad gráfica que a mí personalmente me gusta, bonitos colores. En cuanto a brillo, no es lo más sorprendente, es un televisor de gama baja, pero para la gran mayoría de usuarios puede ser más que suficiente. La experiencia de alto rango dinámico, tanto con HDR10 como también con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, es buena en el sentido de que hay un buen nivel de detalle. Eso sí, la experiencia obviamente no será la más brillante y no es el televisor más recomendado para una habitación que sea muy iluminada, pero para condiciones no tan extremas o una habitación poco iluminada es un televisor más que decente, especialmente para ver contenido con color, porque al menos aquí en Colombia todos los tamaños de este modelo tienen panel ADS, así que al ver contenido con escenas oscuras en una habitación con poca iluminación o totalmente oscura, el rendimiento no es el mejor porque la intensidad del efecto clouding, o conocido como efecto de nubosidad, puede ser relativamente alta en algunas escenas, especialmente cuando las escenas tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y la única forma de decrecer la intensidad de ese efecto sería decreciendo aún más la cantidad de brillo en cada modo de imagen utilizado. Este televisor tiene una buena uniformidad de colores grises, no es perfecta, pero el efecto de pantalla sucia que se percibe es muy poco y a la hora de ver contenido con más color puede pasar desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. Tiene un buen manejo del movimiento, y esto es puesto a que cuenta con la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation. En cuanto a escalado de imagen, hace un buen trabajo. El contenido que tiene baja resolución lo muestra de una forma nítida, pero obviamente ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto al apartado gaming, debes saber que este modelo no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero obviamente sí es compatible con los 60 Hz en 4K y también con alto rango dinámico. Y sí es compatible con los 120 Hz, pero solamente hasta 1440p. Pero yo no te recomiendo jugar con 120 Hz en este televisor porque se puede percibir un efecto de rasgamiento de pantalla horizontal, o conocido como screen tearing, que puede ser un poco molesto y distractor. Por lo cual te recomiendo siempre jugar en 4K 60 Hz. La experiencia con este modelo me pareció muy buena, tanto con la PlayStation 5 como también con la Xbox Series X. Todos los tres puertos HDMI que tiene este modelo funcionan igual. Simplemente aquí en el menú que te acabo de mostrar, que solamente aparece cuando el televisor detecta un dispositivo conectado a algún puerto HDMI, oprimiendo este botón de Set en el control remoto, te vas acá a modo de HDMI y colocas HDMI 2.1, que como tal es para poder jugar en 4K 60 Hz con alto rango dinámico y con canal de retorno de audio mejorado, si la consola o algún otro dispositivo es compatible con tecnologías de sonido un poco más óptimas. Como te digo, la experiencia es buena fluidez. En 4K 60 Hz yo no noté efecto de rasgamiento de pantalla. El efecto ghosting que se puede percibir con videojuegos de este tipo de terror, aunque sí que lo hay, es muy leve y desde mi punto de vista no es algo distractor. Buenos tiempos de input lag en general. Considero que cualquier gamer podría quedar satisfecho con este modelo, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Ahorita hablé del apartado de sonido. En general, el rendimiento de audio de este modelo a mí me gustó. No es increíblemente potente, pero sí es un poco más potente en comparación a televisores de gama baja de otras marcas, tanto del 2021 como de este año.
y la experiencia a mí me gustó, me pareció que es nítida. Y en cuanto al sistema operativo, que es digamos el segundo punto que a mí no me gusta personalmente, el primero es el rendimiento en escenas oscuras, pero recuerda que en algunos países probablemente se consiga con panel VA. Entonces ese segundo aspecto que a mí no me gusta es el sistema operativo, pero es algo muy personal. A mí no me gusta ni Android TV ni Google TV, a menos que sean un televisor Sony, porque la experiencia es más fluida y la capa de personalización que esa marca le da a sus televisores es más intuitiva, es más ameno, más agradable en esos televisores. Pero en televisores como por ejemplo Xiaomi, TCL o Hisense, con este sistema operativo Android TV o Google TV, a mí personalmente no me gusta. No digo que sea malo, porque de hecho pues es bueno personalmente, principalmente con lo que tiene que ver con las aplicaciones, que hay mucha mayor variedad y se le puede instalar archivos APK. La fluidez no está mal, aunque también depende de la velocidad de internet que tengas en tu hogar, de la conexión. Trata de que si es una red de 5 GHz, el router esté más o menos cerca, porque si la señal es muy baja, todo el sistema operativo comienza a ralentizarse considerablemente. Aquí en Colombia este modelo es el único de la marca Xiaomi que se comercializa. Obviamente se pueden importar televisores, pero saldría muy costoso, pero este modelo se consigue en almacenes al precio al que debería estar. Está un poco más económico, obviamente, a su año de lanzamiento. Y como te digo, es una buena opción en general si conoces las ventajas y desventajas de un televisor con panel ADS, como ya te he mencionado a través de todo este video. Si lo tienes, dime qué tal te ha salido. Si piensas comprarlo, te digo que sí, te lo recomiendo si quieres probar con otra marca diferente de LG o de Samsung. Y listo, no siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.